muchísimas cosas aquí donde estamos, hasta eh, unos minutos antes de iniciar el culto, hasta un temblor hubo, literal. De manera que hoy ha pasado de todo, de todo. Y damos gracias a Dios, pues que aún con la situación que se pueda presentar, nosotros estamos en la disposición de seguir adelante, de estudiar la palabra, de honrar y glorificar al Dios al cual servimos. Gloria a Dios. Y bueno, le pido que por favor abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 32. Libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 37 al 40. A partir de allí vamos a estudiar la palabra de Dios. Libro de Jeremías, capítulo 32, 37 al 40. Dice, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché, con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los volveré, perdón, y los haré volver a ese lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón, un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y a partir de este ejemplo, vamos a estudiar, meditar un poco en la palabra de Dios bajo el título, ¿qué necesita un creyente para no apartarse de los caminos del Señor o los caminos de Dios? ¿Qué necesita un creyente para no apartarse? Porque la falta de permanencia en la iglesia es uno de los problemas más grandes que hay en las iglesias. La puerta de adelante está abierta para que entren, pero la de atrás también está abierta y pasan de largo. Y están poco tiempo dentro de la iglesia y se van. ¿Qué necesita un creyente para que no sea parte de los caminos de Dios? Bueno, eh, no basta con que una persona ejerza cargos en la iglesia. No basta con que una persona haya pasado tiempo, años dentro de la iglesia. Este, Usted va a ver que esa persona, a pesar del tiempo, a pesar de los cargos que pueda ejercer, esa persona se va al mundo a hacer cosas peores que las que antes hacía, pero se va al mundo. ¿Por qué se va al mundo? ¿Ve? Si va al caso de la juventud, mientras son niños, asisten a la iglesia, pero al llegar a la adolescencia, entonces entra una rebeldía en ellos y se apartan. Bueno, esta porción donde iniciamos nos va a servir para comparar, para ver el proceso que Dios hará con el pueblo de Israel y lo vamos a tomar como ejemplo para lo que Dios hace y Dios puede hacer en cada uno de nosotros según el propósito que Dios se ha trazado de que el pueblo permanezca fiel a Dios y que no se aparten de él. Esta porción habla de la restauración del pueblo de Israel. Y quiero que note que la restauración no es un proceso de terapia humana, no tiene nada que ver con psicología humana o de logros de esfuerzos personales. No, no se trata de fuerza humana. La lucha que se da en el interior, pues esa no la podemos vencer con fuerzas humanas. No es que nosotros voluntariamente dejemos de hacer las cosas, sino que el proceso de conversión, el proceso de restauración es producto de la participación activa de Dios. Dios tiene que, y mire que no dice, no dije debe,
sino tiene que hacer el cambio en la vida de la persona. Si Dios no mete su mano en transformar tu vida, entonces estás perdiendo el tiempo. Usted debe ponerse en las manos de Dios y pedirle que Él le transforme, que Él le cambie, que le haga una nueva criatura, ¿eh? Para que entonces usted pueda decir, como dice Jeremías 32:38, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Hay que ponerse en las manos de Dios para que Él moldee, para que Él transforme. Y este compromiso va a ser mutuo. Dice, me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Pero entienda, por favor, esto tiene un compromiso de parte y parte. Cuando yo le digo, póngase en las manos de Dios para que Dios le transforme, no significa de que entonces usted va a estar allí sin hacer absolutamente nada, ¿no? O llevándole la contraria a las cosas que va haciendo Dios en su vida. Entonces usted le lleva la contraria, hace el esfuerzo porque Dios no puede hacer la obra y para después echarle la culpa a Dios. No, cuando usted se pone en las manos de Dios es para que cuando Dios empiece a obrar, empiece a trabajar en su vida, usted pueda ir asumiendo, asumiendo el cambio, la transformación que Dios está haciendo en su vida. No se puede tener a Dios por Dios si no se le va a obedecer. Voy a repetir otra vez esa expresión. No se puede tener a Dios por Dios si no se le va a obedecer. Gloria a Dios. No habrá o no hará Dios cambio en nuestra vida si no le vamos a obedecer. Permítame decirlo a la inversa, ¿no? Dios hace cambios en la vida de aquellas personas que le obedecen. Allí es donde Dios hace el cambio, allí es donde Dios hace la transformación. Bueno, no es un secreto el trabajo, los esfuerzos que se hacen para hacer un prosélito, ¿no? Pero cuán difícil es que una persona eh, llegue a ser un prosélito y cuán fácil es que una persona se aparte del camino. Y usé la expresión prosélito, si usted va al diccionario, el diccionario dice que un prosélito es una persona ganada para una causa, sea una religión, sea un partido político, sea una doctrina o una inclusión en una opinión. Entonces, el prosélito es una persona ganada a una causa. ¿Ok? Y usé este término porque aparece en la Biblia para hablar de alguien que se convierte, que viene de otra creencia. Y en la actualidad es difícil encontrar a alguien que no haya pertenecido a un grupo antes de llegar a formar parte de nuestro grupo. Es muy difícil encontrar a alguien que esté en blanco, que no haya escuchado nada, que no haya tenido una creencia anterior. Entonces, pues es cuando cambia de creencia, cuando cambia de doctrina, entonces se convierte en un prosélito, ¿no? Y en la Biblia usted va a encontrar el término discípulo y el término prosélito. Lo van a usar en los cuatro primeros evangelios, ¿no? Ahí están, usted consigue por allí y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero luego que pasa de estos cinco libros, usted consigue las cartas de Pablo y ya no vuelve a escuchar allí que hable de discípulos
o que hable de prosélitos, sino que ahora usted va a encontrar la expresión creyente como referencia a cristiano, ¿no? Y esta palabra creyente aparece solamente 3 veces, ¿ve? Pero es mejor que le coloquemos un apellido a ese creyente. ¿Creyentes en qué? Para que no le confundan con cualquier creyente, porque creyente es aquel que cree, ¿no? Aquel que cree. Entonces, tiene que ser un creyente en alguien o en algo. Póngale el apellido que usted debe tener. ¿Qué podemos ver en nuestras iglesias en la actualidad? Bueno, que hay personas que están allí dentro de la iglesia como apretadas, como si las hubiesen metido a la fuerza. Quizá hemos tomado literal ese versículo que dice, fuérzalos a entrar, ¿no? Entonces los hemos metido allí obligados a la iglesia, la gente se siente allí como, como forzadas allí a estar. Y cuando ven una oportunidad para salirse de la iglesia, entonces como si saliera a presión, ¿no? Sale de la iglesia como si saliera a presión. Va a estrellarse con el mundo, literalmente. Va a hacer con avidez aquellas cosas que no hacía estando en la iglesia. Entonces se entrega a los placeres del mundo de forma desmedida, porque era que estaba como a presión dentro de la iglesia y cuando sale, pues explota, sale a hacer cualquier cantidad de cosas que usted pueda imaginar y las que no pueda imaginar también salen a hacer. Ellos pertenecen a una organización y quiero que preste atención porque hay una diferencia grande. Pertenecen a una organización, hacen proselitismo religioso, pero no creen ni conocen a Dios. Tampoco creen ni conocen al unigénito Hijo de Dios. Son simplemente prosélitos de una organización. ¿Y por qué hago el énfasis en esto? Porque la persona puede ser miembro en una iglesia, pero no ser creyente en Dios, ni ser creyente en su Hijo Jesucristo. Esas personas que están como obligadas dentro de la iglesia no han creído en Dios ni en su Hijo Jesucristo. Y recuerde que hay que creer en Dios y hay que creer en su Hijo Jesús. Así dice Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y permítame comentarle que esto no está en interrogación, es una aseveración, una afirmación. Creéis en Dios, creed también en mí. Eso es necesario. Creéis en Dios, creed también en mí. Si no ha creído en Dios y en su Hijo Jesucristo, cuando se aparta, pues simplemente lo que hizo fue abandonar a esa iglesia y a sus costumbres. Nada más. Nunca ha creído en Dios ni ha creído en su Hijo Jesucristo. Pero si ha creído en Dios y en su Hijo unigénito, puede apartarse de una organización religiosa, pero nunca se aparta de Dios y de su Hijo unigénito porque sigue creyendo en ellos, sigue guardándose, sigue viviendo en santidad. Pero bueno, de eso no vamos a ahondar hoy y no vamos a hablar en este momento, porque aunque está directamente relacionado a no apartarse de Dios y de su Hijo Jesucristo, pues este no es el tema central hoy. Y escuche por favor con paciencia. Voy a ir paso a paso para que me comprenda mejor. Eh, Aunque es muy bueno permanecer o pertenecer a una organización, por muchas razones es bueno, por ejemplo, el compañerismo, la ayuda mutua, de diferentes índoles, no solamente orar los unos por los otros, sino que hay ayuda mutua, pues de diferentes índoles.
se puede habitar junto en armonía y entonces allí Dios envía bendición y vida eterna. Es un lugar en común para alimentarse, para recibir el alimento espiritual. Bueno, hay muchas razones por las que es bueno pertenecer a una organización, pero más allá de pertenecer a una organización, nosotros debemos pertenecer al cuerpo de Cristo. Y alguien dirá, entonces la organización no es el cuerpo de Cristo. Bueno, los miembros del cuerpo de Cristo tienen por costumbre asociarse, reunirse en una organización que les permita desarrollarse espiritualmente, pero la organización no es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? El cuerpo de Cristo no tiene el nombre de la organización, sino que, repito, los miembros del cuerpo de Cristo se organizan en una forma de que puedan ante el Estado, ante las leyes, estar representados, pero esa representación es humana, es por exigencia de las leyes. ¿Eh? El cuerpo de Cristo está conformado por aquellos creyentes en Dios y aquellos creyentes en su Hijo Jesús, en su Hijo unigénito. Hechos 11:17 al 18 dice, si Dios pues, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesús, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mire, algunos judíos pensaban que eso de creer en Dios y en su Hijo unigénito era solo para ellos, que los gentiles no tenían parte. Por eso les extrañó que también los gentiles fuesen hechos participantes de la misma gracia. Y bueno, esa lección es necesaria que la aprendamos nosotros también. No pensemos que solo nosotros o que si no anda con nosotros, entonces no son parte del cuerpo de Cristo. Es bien claro cuando dice la escritura en Juan 3:16. Usted se la conoce de memoria, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la condición es creer en el Hijo unigénito para no perderse, para tener vida eterna. Nosotros estamos llamados a creer en el unigénito Hijo de Dios. Y como ya vimos adelante, o ya vimos hace un ratito, además de creer en el unigénito Hijo de Dios, debemos creer también en Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesús. Cuando creemos, entonces pasamos a ser creyentes. Y sí, yo sé que eso puede sonar como obvio, ¿no? Pero permítame la obviedad para darme a entender mejor. Antes de creer en Dios y creer en su Hijo unigénito, usted puede ser miembro de cualquier estructura religiosa, pero no es parte del cuerpo de Cristo. Para poder ser parte del cuerpo de Cristo, usted necesita ser creyente en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y esto es necesario entenderlo bien, porque ¿qué es lo que debemos creer? Debemos creer el mensaje que Dios envió al mundo por medio del Señor Jesús. Él habló, o el Señor Jesús habló las palabras que Dios le dio que hablase. Juan 3:34, San Juan 3:34, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Las palabras de Dios hablan. Entonces quiero dejarlo bien claro. El unigénito Hijo de Dios no fue
ni es el muñeco de un ventrílocuo. El unigénito Hijo de Dios no fue ni es un muñeco de un ventrílocuo. No es que Dios hablaba y el Señor Jesús hacía los ademanes, movía la boca, pero la voz que se escuchaba era la voz de Dios. Eso es un disparate. Eso pretenden dar a entender los que dicen que era Dios mismo el que hablaba por la boca de Jesús. La Biblia es clara cuando dice que el Hijo unigénito de Dios habló las palabras de Dios. En otro lugar dice que Dios le dio las palabras que él debía decir. Si usted va a Juan capítulo 1, versículo 12, 49 y 50, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dios le dijo lo que él debía decir. El sonido de la voz es del Señor Jesús. El mensaje fue el que Dios le mandó a decir. O sea, con la voz, con las palabras, con la forma de hablar del Señor Jesús, él transmitió el mensaje que Dios le dio para que él lo transmitiera. Ahora le pregunto, ¿cree usted que Dios envió un mensaje por medio de su Hijo unigénito o no lo cree? Porque esto es fundamental. Si usted cree que Dios envió un mensaje por medio de su Hijo unigénito, entonces usted va en la dirección correcta, porque Dios envió mensaje por medio del Señor Jesús. ¿Y cuál era ese mensaje? Bueno, ese mensaje lo relata la Biblia como el Evangelio de la paz, las buenas nuevas de salvación. Hechos 10:36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Dios está haciendo la paz por medio de Jesucristo. Esto es necesario entenderlo bien. Al Dios, o sea, cuando Dios entrega al Señor Jesús como Cordero que quita el pecado del mundo, al establecerlo como Salvador, el Señor Jesús está entre Dios y nosotros. Está en la mitad, está en el medio. Dios lo estableció como Salvador, lo puso en el medio entre Dios y nosotros. Al creer que Jesús el Cristo es el Salvador que Dios levantó, nos hacemos merecedor del perdón que Dios está concediendo por creer en su Hijo Jesucristo. Dios ofrece perdón a aquel que cree en su Hijo unigénito. Romanos 5, del 1 al 12, perdón, del 1 al 2, 5, 1 y 2, dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En una oportunidad, el Señor Jesús dijo que Él es la puerta, ¿no? Dijo en Juan 10:9, San Juan 10:9, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy la puerta.
el que por mí entrare será salvo. Una puerta es una abertura por medio de la cual nosotros tenemos acceso o entramos o salimos de un ambiente a otro. Usted, por ejemplo, en su casa va de la sala al cuarto por medio de una puerta. Esa puerta no es la sala y esa puerta no es el cuarto. Está en medio de estos dos ambientes. Bueno, Dios estableció, puso al Señor Jesús como esa puerta que nos permite pasar de la condición de hombres pecadores, de hombres enemigos de Dios, a llegar a ser perdonados e hijos de Dios, del Dios Altísimo. ¿Okay? Usted pasa a través de esa puerta, que es el Señor Jesús, para entonces ser conformado como hijo del Dios viviente. Tenemos paz para con Dios por medio del Hijo unigénito de Dios. Romanos 5, versículo 1 y 2 dice, justificados pues, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora le pregunto, ¿cree usted en el mensaje de la paz para con Dios por medio del unigénito Hijo de Dios? Bueno, yo espero que sí, porque eso fue lo que Dios hizo. Envió a su Hijo para hacer la paz entre Dios y nosotros y Dios. Además de creer en el mensaje, estamos llamados a creer que Dios envió al mensajero. No fue que el mensajero se le ocurrió un día y dijo, yo voy a convertirme en el Hijo de Dios, yo voy a convertirme en el Salvador del mundo. No. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces, el Hijo unigénito de Dios vino por voluntad de Dios. Dios estableció que el mismo mensajero fuese el medio por el cual Dios haga la paz con el ser humano. San Juan capítulo 6, versículo 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este, mire, a este señaló Dios el Padre. A este señaló Dios el Padre. Jesús es el indicado, es a quien Dios estableció, designó como el medio para hacer la paz. Estableció que solo el Hijo unigénito es el Salvador. En ningún otro hay salvación. Solo en el Hijo unigénito de Dios. Romanos 3, 24 al 26 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire lo que hizo Dios. Estableció que al creer que ese mensajero que Dios envió es mi Salvador, porque derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, al creer en el unigénito Hijo de Dios, ya no hay condenación para nosotros, para todo aquel que cree en Él. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire que no hay otra opción. No hay ningún otro hombre. Y sí, escuchó bien, no dije nombre, dije hombre.
No hay ningún otro hombre establecido por Dios como Salvador. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, fue establecido por Dios como el Salvador por quien podemos ser salvos. Entonces le pregunto, ¿cree usted en el que Dios ha enviado como Salvador? Yo espero que sí. Porque si usted no cree en aquel que Dios envió como Salvador, entonces dice que es condenado. Lo acabamos de leer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al creer en Dios y en su Hijo Jesús, ahora somos creyentes. Somos creyentes en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y debemos desarrollar una relación estrecha con Dios por medio de su Santo Espíritu. Es Dios el que hará la transformación de nuestras vidas. Así como prometió darle al pueblo de Israel un corazón nuevo, así Dios hace un cambio en nuestras vidas. Ezequiel 11, versículo 19-20 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Estas personas que son verdaderamente transformadas por Dios difícilmente se apartan. Difícilmente dejan de creer en Dios y en su Hijo unigénito. Y esta es la razón por la que hay quienes no se apartan. Tienen años y creyeron y permanecen fiel porque fueron transformados por haber creído en Dios y en su Hijo unigénito. En estos, Dios pone su temor para que nunca se aparte. Veamos el ejemplo que donde empezamos de cómo Dios prometió hacer con el pueblo de Israel y la solución que da para que ellos no se aparten. Jeremías 32, Jeremías 32, versículo 37 al 40. He aquí que yo los reuniré de toda la tierra, a los cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y mire, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, para que ellos tengan bien, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Así que el que se aparta, ¿por qué será? El que se aparta, el que vuelve a revolcarse en el lodo de donde fue sacado, es porque no tiene temor de Dios. El que se aparta es porque no tiene temor de Dios. Y pueden pasar dos cosas. O nunca tuvo temor de Dios, estuvo en la iglesia, fue miembro de la organización, pero nunca tuvo temor de Dios. O en la medida que pasó el tiempo, fue perdiendo el temor de Dios, se volvió un impío nuevamente y entonces se aparta porque ya no tiene temor de Dios. Y entendamos, por favor,
No podemos quedarnos simplemente en que se nos ha quitado el corazón de piedra y se nos ha puesto un corazón de carne, porque sabemos que eso es lo que está prometido. Y además de eso se nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Mire, la porción que estamos leyendo dice bien claro que además del corazón nuevo, la promesa es que se les dará un camino. O sea, no que se nos da un corazón nuevo y ahora usted, como tiene el corazón nuevo, haga como usted mejor le parezca. No, porque ya la embarramos la primera vez. Cuando usted nació nuevecito de paquete y entonces el ser humano nuevecito de paquete se entrega a los placeres y a hacer cualquier cosa que venga en su mente y entonces la embarra. Ahora, cuando Dios promete ponernos un corazón nuevo, no nos deja al azar a que la volvamos a echar a perder. No, la promesa es que se les dará un camino. Bueno, por medio de la palabra de Dios, nosotros vemos que se nos establece cada una de las cosas que nosotros debemos vivir, debemos hacer. Jeremías 32, 39, ¿verdad? El versículo 39 dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. De manera que Dios nos da la clave para que una persona no sea parte del camino del Señor. Al corazón nuevo hay que mostrarle el camino y poner dentro de ese corazón el temor de Dios, como lo dice en el versículo 32, 40 de Jeremías. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Qué error cometemos frecuentemente en la iglesia? Bueno, nos abocamos a traer gente a la iglesia, pero cuando ya están en la iglesia, no les mostramos el camino. Pensamos que simplemente van a repetir, a seguir lo que los demás hacen, pero no se les muestra el camino. Por eso mi insistencia en que la gente debe conocer el camino, debe enseñársele, debe instruírsele para que pueda conocer el buen camino, para que conozca el buen camino y para que pueda andar por el buen camino. Hay gente que por falta de conocimiento quieren retener a las personas dentro de la iglesia con juegos, con dinámicas, con conciertos, con moda, costumbres del mundo, con música de moda, luces y colores. Piensan que esa es la manera de retener a la gente dentro de la iglesia, que con eso no se van a apartar de los caminos de Dios. Mire, todo por el contrario, toda esta estrategia conforme a las costumbres del mundo son propias de personas que no tienen temor de Dios. La palabra de Dios nos muestra que todas esas estrategias extrabíblicas no son efectivas y no son efectivas para que una persona permanezca dentro de la iglesia. Bueno, y si no son efectivas para que una persona permanezca en la organización, mucho menos para que lleguen a conocer y creer en el Dios verdadero y que lleguen a creer en el Hijo unigénito de Dios. Eso no es efectivo. Si usted quiere permanecer, si usted quiere que aquellos que llegan a la iglesia permanezcan, usted quiere vivir para Dios el resto de su vida, entonces usted tiene una petición que hacerle a Dios. Y si la puede hacer todos los días, muchísimo mejor. Algo que usted debe decirle a Dios que le conceda. Pídale a Dios que Él ponga en su vida el temor de Dios.
para que entonces usted no sea parte de él. Para no apartarse, no es solo el querer permanecer. No piense que Dios le va a estar obligando en la iglesia. No, sino que usted voluntariamente le pida a Dios que Él ponga su temor en usted para que usted pueda agradarle en todo, para que usted pueda obedecerle en todo, para que pueda creer cada día más y más en su palabra, para que pueda creer en el mensaje que Él envió por medio de su Hijo unigénito. Entonces, usted va a estar pidiendo algo bueno, algo que es conforme a la voluntad de Dios. Dios está esperando que usted permanezca, que usted no se aparte, que usted sea fiel. Entonces, como usted está esperando, perdón, como Dios está esperando que usted sea fiel, entonces pida conforme a la voluntad de Dios. Pida a Dios que Él ponga en usted su temor reverente. La Biblia dice que si alguien pide conforme a la voluntad de Dios, eso le será concedido. Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos o le hayamos hecho. ¿Ok? Entonces, si el propósito que tiene usted es simplemente ser miembro de una iglesia, pues no le hace falta esto. Pero si el propósito es que usted quiere permanecer y alcanzar la vida eterna, alcanzar el galardón que está preparado para cada uno de los que aman al Señor Jesús, pues entonces usted necesita pedirle a Dios que Él ponga en usted su temor. Esa debe ser la petición, Señor, que tu temor esté todos los días en mi vida. Señor, yo quiero alcanzar la promesa que tú has hecho. Yo quiero alcanzar la vida eterna. Que tu temor esté en mí todos los días de mi vida. Recuerde que la palabra de Dios dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, para ser salvo necesita perseverar. Y para poder perseverar, para no apartarse, usted necesita el temor de Dios en su vida. Desde hoy entonces, si no lo había hecho, empiece a pedirle a Dios, Señor Dios Todopoderoso, tu temor repose en mi vida. Y entonces Dios le va a conceder la petición que usted está haciendo porque usted está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Ya hablaremos del temor de Jehová porque se nos ha ido el tiempo. Y usted necesita saber lo que es el temor de Dios y cómo puede obtener el temor de Dios. Y bueno, esperemos Dios mediante la próxima semana podamos hablar del temor de Jehová. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a permanecer. Que necesitamos permanecer, necesitamos llegar hasta el final. Aún no hemos alcanzado la recompensa que se nos ha prometido. Necesitamos creer en Dios y en su Hijo Jesucristo. Necesitamos este, el temor de Dios en nuestra vida. Necesitamos, además del corazón nuevo, necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Hay muchas cosas por las cuales pedir a Dios, porque Él es el que va a hacer el trabajo. Nosotros nos ponemos en sus manos y permitimos que Él vaya obrando, que Él vaya haciendo el cambio en cada uno de nosotros. Y Dios nos dará la victoria. Obtendremos la recompensa que está preparada. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias.
Infinitas gracias, Señor, por tu amor y misericordia para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Gracias, Señor, por esa provisión tan grande para nuestra salvación.